La oscuridad es la tela del fondo del universo, donde las estrellas son solos pequeños agujeros de luz. También es un laberinto de espejos, donde la verdad es solo una reflexión distorsionada. En este podcast, viajaremos a través del universo X donde la oscuridad es la única constante. Bienvenidos a Universo X, donde la realidad se distorsiona. Episodio número 1. Universo X. La corte de los delfines. Hoy, queridos amigos, nos adentraremos en las investigaciones realizadas en los años 60 que involucraban delfines y la comunicación. Durante esta época, hubo varios estudios en los que se exploraba la capacidad de los delfines para comunicarse y su posible relación con los fenómenos paranormales o extraterrestres. Uno de los experimentos más conocidos fue llevado a cabo por el científico John C. Lilly, quien investigó la comunicación entre humanos y delfines e incluso exploró la idea de que los delfines podrían tener una forma de comunicación mucho más avanzada. John C. Lilly fue un científico que en los años 60 llevó a cabo investigaciones para entender la comunicación entre humanos y delfines. Realizó experimentos donde intentaba establecer un canal de comunicación con estos animales, explorando su capacidad para entender y responder a estímulos humanos. Algunos de estos experimentos fueron controvertidos y se centraron en la idea de que los delfines podrían tener forma de comunicación avanzada. También se ha especulado sobre su interés en la conexión entre el mundo paranormal y lo extraterrestre. El proyecto de comunicación con los delfines, uno de los experimentos más conocidos de Lilly, tuvo lugar en el Instituto de Investigaciones sobre Delfines en las Islas Vírgenes. En este proyecto, una investigadora llamada Margaret Howe convivió con un delfín llamado Peter durante varias semanas en un ambiente semisumergido con el objetivo de enseñarle a imitar palabras humanas. Se buscaba determinar si los delfines podían aprender a comunicarse en un lenguaje similar al nuestro. Aunque el experimento tuvo resultados muy limitados, mostró que los delfines eran capaces de reconocer patrones en el habla humana y responder a ciertos estímulos. Sin embargo, las condiciones de experimento y algunas de sus prácticas generaron controversia y el financiamiento del proyecto fue retirado. Pero ahora averigüemos un poquito más quién fue John C. Lilly y sus experimentos con los delfines y su conexión con la NASA. Lilly fue un neurocientífico, psicoanalista e inventor estadounidense que en las décadas del 50 y del 60 lideró investigaciones pioneras sobre la comunicación entre humanos y delfines. Sus estudios captaron la atención de la comunidad científica, sobre todo de la NASA y de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, DARPA por sus siglas. Sin embargo, su trabajo también generó gran controversia debido a sus métodos poco ortodoxos, el uso de drogas psicodélicas y las implicaciones éticas de sus experimentos. Vamos a adentrarnos ahorita un poquito en los orígenes de la investigación de Lilly con los delfines. Comenzó su carrera en neurociencia con el estudio del cerebro humano, pero su interés por la conciencia lo llevó a investigar el sistema nervioso de los delfines. Descubrió que los cetáceos poseían cerebros de gran tamaño y estructuras similares a la de los primates, lo que sugería que podrían tener una inteligencia muy avanzada. En la década de los 50, Lilly comenzó a trabajar con delfines en el laboratorio de la Universidad de California y más tarde estableció el Instituto de Investigaciones sobre Delfines en las Islas Vírgenes, donde se llevaron a cabo algunos de los experimentos más radicales de la historia de la ciencia. Uno de los experimentos más ambiciosos de Lilly fue el proyecto de comunicación con delfines, financiado por parte de la NASA y otras agencias gubernamentales americanas. La NASA estaba interesada en estos estudios porque creía que el aprendizaje de un lenguaje completamente ajeno al humano, como el de los delfines, podría proporcionar claves para la comunicación con posibles civilizaciones extraterrestres.
el físico Carl Sagan y otros científicos involucrados en el programa SETI vieron en el trabajo de Lilly como una oportunidad para comprender cómo los humanos podrían reconocer y descifrar un lenguaje no terrestre. La idea era que si los delfines, con sus cerebros altamente desarrollados y formados de comunicaciones únicas, podían ser entendidos, entonces podríamos aplicar el mismo enfoque en la inteligencia alienígena. A todo esto hay que sumarle la convivencia de Margaret Howitt Lovatt con un delfín. Como lo comentábamos antes, en uno de los experimentos más famosos del proyecto fue la convivencia de esta investigadora Howitt y el delfín llamado Peter. Para facilitar la interacción se diseñó un espacio semisumergido donde Margaret vivió con el delfín durante varias semanas. El objetivo era enseñarle a Peter a imitar palabras humanas y desarrollar un sistema de comunicación. Durante este tiempo se realizaron intentos para que el delfín aprendiera a reproducir sonidos del lenguaje en inglés, como por ejemplo hello o one. Sin embargo, aunque Peter mostró cierta capacidad para imitar sonidos, la comunicación significativa entre humanos y delfines nunca se logró. Este experimento se tornó cada vez más polémico por sus métodos poco convencionales, lo que llevó a la comunidad científica a cuestionar la validez y ética del estudio. El uso de LSD y la pérdida de credibilidad, uno de los aspectos más controvertidos de la investigación de Lilly, fue su decisión de administrar LSD a los delfines, creyendo que la droga podría expandir su conciencia y facilitar la comunicación. Lilly ya había usado LSD en sí mismo como parte de sus estudios sobre la percepción sensorial y pensaba que podría tener efectos similares en los cetáceos. Sin embargo, no se encontraron pruebas de que la droga mejorara la comunicación de los delfines. Más aún, la comunidad científica condenó al experimento argumentando que era poco ético y sin fundamento científico. La NASA, que hasta ese momento había financiado parcialmente la investigación, retiró su apoyo debido a estas prácticas y las faltas de avance concretas. El escándalo y la creciente controversia hicieron que la investigación de Lilly perdiera toda credibilidad en la comunidad académica. Pero ¿cuál es el papel de Stephen Hawking en la relación con los delfines y la inteligencia extraterrestre? Si bien Stephen Hawking no estuvo directamente involucrado en los experimentos de Lilly, su trabajo sobre inteligencia extraterrestre tiene cierta conexión con el enfoque de Lilly. Hawking advirtió que varias ocasiones sobre los riesgos del contacto con civilizaciones extraterrestres avanzadas, argumentando que si alguna especie alienígena llegara a la Tierra, podría representar una amenaza para la humanidad. El trabajo de Lilly, al entender el lenguaje de los delfines, proporciona un paralelo interesante. Si la humanidad tenía dificultad para comunicarse con una especie inteligente en la Tierra, ¿cómo podría hacerlo con una civilización alienígena? Hawking consideró que uno de los esfuerzos de comunicación con inteligencia no humana era fascinante, pero también resaltó las limitaciones de los métodos utilizados por científicos como Lilly. El declive y el abandono del proyecto. Tras retirada del financiamiento de la NASA y otras agencias del Instituto de Investigación sobre Delfines, perdió su respaldo financiero y fue cerrado. Además, la muerte del delfín Peter, que se ahogó en lo que muchos interpretaron como un caso de suicidio animal debido a la depresión que sufrió tras la separación de Margaret, generó aún mucho más indignación. Lilly, cada vez más alejado de la comunidad científica, se dedicó en sus últimos años a explorar la conciencia a través del uso de sustancias psicodélicas y al aislamiento sensorial, dejando atrás sus estudios con delfines. El trabajo de Lilly sigue siendo un tema de debate en la comunidad científica, aunque sus métodos fueron considerados poco rigurosos y en muchos casos antiéticos. Sus investigaciones ayudaron al despertar de un mayor interés de la inteligencia de los delfines y en posibilidad de la comunicación entre especies. Además, sus ideas con la comunicación con inteligencias no humanas sigue siendo relevante en la actualidad, en el estudio de cognición animal como en la exploración de señales extraterrestres. Si bien la NASA y la comunidad científica se distanciaron de sus investigaciones, su legado influyó en la neurociencia, la inteligencia artificial, el estudio del lenguaje y hasta la cultura popular, inspirando novelas, películas y teorías sobre la mente y la conciencia. Pero, ¿existió realmente comunicación entre delfines y extraterrestres? Uno de los aspectos más misteriosos del trabajo de Lilly es su creencia que los delfines podrían haber estado en contacto con inteligencias no humanas.
Aunque no existen pruebas científicas concretas de esto, Lilly afirmaba haber recibido mensajes de los delfines que no parecían originarse en una fuente terrestre. Algunas de sus ideas más controvertidas incluían la posibilidad de que los delfines fueran guardianes o mensajeros de una inteligencia superior, que el océano pudiera actuar como una especie de antena natural para la comunicación con entidades extraterrestres, que ciertos patrones de sonido y de los delfines podrían ser intentos de comunicación con inteligencias que no pertenecen a la Tierra. Estas afirmaciones llevaron que Lilly fuera visto como un científico excéntrico e incluso como un personaje de la contracultura psicodélica de los años 70, lo que contribuyó al desprestigio de su trabajo. Ahora vamos a un tema el cual muchas personas siguen de cerca, es por qué se ocultó esta investigación, el oscurantismo de todo este trabajo. Existen varias razones por las que el trabajo de Lilly cayó en el olvido, fue desacreditado por la comunidad científica. La número uno son los métodos cuestionables y el uso de drogas. Lilly fue criticado por administrar LSD a los delfines y por sus prácticas poco convencionales, aunque afirmaba que estos podían expandir la mente de los delfines y facilitar la comunicación. El número dos, el retiro de financiamiento por parte de la NASA. Cuando la NASA descubrió que se estaban utilizando drogas en los experimentos, decidió cortar el apoyo. Esto marcó el declive del Instituto de Investigación sobre Delfines y llevó que el proyecto fuera abandonado. La muerte de Peter el delfín, el caso de Peter, fue supuestamente que se dejó morir por la depresión tras la separación de Margaret, como lo habíamos nombrado anteriormente, generó un escándalo y muchos activistas y científicos argumentaron que los experimentos de Lilly causaban sufrimiento en los animales. La relación con las teorías de conspiración. Lilly llegó a estar asociado con un grupo que creía en la existencia de una agenda extraterrestre oculta. Sus afirmaciones sobre el contacto con inteligencias superiores lo hicieron perder credibilidad en la comunidad académica. El control de la información científica. Algunos creen que las agencias gubernamentales, incluyendo la NASA, ocultaron ciertos descubrimientos relacionados con la comunicación animal y la posibilidad de contacto extraterrestre. Se ha especulado que ciertos hallazgos fueron clasificados como secretos por su posible impacto en la sociedad. Pero ¿qué pasa en la actualidad? La pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Se sigue investigando en la actualidad el lenguaje de los delfines y esta conexión con los extraterrestres? A pesar de toda esta controversia, el interés en la inteligencia de los delfines y en la posibilidad de comunicación entre interespecies no ha desaparecido. Existen varios proyectos en la actualidad que intentan descifrar el lenguaje de los delfines mediante inteligencia artificial y tecnología avanzada. Algunos de los ejemplos son el proyecto SETI. Es un esfuerzo moderno para traducir el lenguaje de los cetáceos utilizando inteligencia artificial y aprendizaje automático. Se han registrado miles de horas de sonidos de delfines para analizar patrones de estructuras lingüísticas. También está el estudio de la comunicación bioacústica. Investigadores han identificado que los delfines pueden tener nombres individuales y su comunicación es mucho más compleja de lo que se pensaba. Existe también la exploración de la telepatía animal. Algunos científicos alternativos han retomado la idea de Lilly sobre la posibilidad de que los delfines poseen una forma de comunicación extrasensorial. Aunque esto no está aceptado por la ciencia convencional, hay quienes creen que la mente de los delfines opera a un nivel distinto del nuestro y tiene el nivel de comunicación con seres o entidades no terrestres. Sin embargo, la NASA siempre ha tratado de ocultar este tipo de proyectos. En tiempos recientes, la NASA ha centrado sus esfuerzos en iniciativas como el proyecto Faro de la Galaxia, que busca transmitir mensajes en código binario a posibles inteligencias extraterrestres. Este proyecto no está totalmente ligado con la comunicación con delfines, pero siempre está la especulación que están allí tratando de descifrar el lenguaje de los delfines y la conexión con entidades extraterrestres. También la NASA ha formado un equipo de estudio independiente de fenómenos anómalos no identificados, UAP, destinado a analizar fenómenos aéreos no identificados. Este proyecto parece que está ligado fuertemente a la comunicación con delfines, pero la NASA niega rotundamente esto, después del escándalo
por la muerte de Peter y el uso de drogas, ha querido como limpiar la imagen de la institución. Es importante destacar que no hay indicios de investigaciones encubiertas por parte de la NASA. En este ámbito, la comunicación y el comportamiento de los delfines sigue siendo objeto de estudio en la comunicación científica. Investigaciones científicas recientes han revelado que los delfines utilizan silbidos únicos para identificarse entre sí, lo que sugiere un nivel muy avanzado de comunicación y reconocimiento social. Bueno, mis queridos amigos, así damos por terminado el primer episodio de este podcast llamado Universo X. Nos despedimos con una frase del gran Arthur C. Clarke, en la cual él decía: existen dos posibilidades, que estemos solos en el universo o que no lo estemos. Cualquiera de las dos son igualmente aterradoras. Hasta luego y hasta el próximo podcast de Universo X. Les habló Fanny River.